Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenos días, en otro lunes de Añoranzas de Electricistas nos encontramos ya en otro lunes, por supuesto, otra semana más del 2021, el nuevo año que todo el mundo esperamos, por supuesto, que sea completamente diferente, sobre todo en calidad, porque pues fue un año contradictorio, muy excluyente. Por supuesto, una gran cantidad de mexicanos en toda la República, podríamos decir en el mundo, de trabajadores, de obreros, de personas del pueblo, que por su condición social, por las condiciones de vida que han tenido, no pudieron guardar y quedarse en casa. Y ese es lo más excluyente que puede ser, porque su vida, la vida, esas familias tienen que encontrar la manera de vivir. Si el mundo social no fuera tan excluyente, si las clases sociales no fueran tan marcadas, por supuesto, la pandemia hubiera sido de otra forma, pero el mundo está visto, en general vivimos dentro de la forma social existente, vigente de los últimos tiempos, el capitalismo, y en este capitalismo lo que lo caracteriza fundamentalmente es por la exclusión social, por la división de clases, y a consecuencia de eso unos tienen, ¿no?, una manera de vida muy en la línea, sobrevivir, si no es que en la miseria, y tienen que encontrar formas, maneras, y entonces esta pandemia, por más que nos digan quédate en casa, entendemos que para buena fortuna, viéndonos egoístas, algunos pudimos, pero una gran mayoría no lo ha podido hacer. Algunos pudimos, en el límite también de la capacidad económica, pero que se resiente con mucho lo que está sucediendo. En fin, por supuesto esperamos que el 2021 llegue la vacuna, que en todo el mundo se pueda compartir de tal manera como se está proponiendo este gobierno, que a todo el mundo les toque. Algunos, después de los médicos, como algunos que tenemos esa edad, probablemente nos va a corresponder y se aligera mucho la presión, pero viene el año de reconstitución de todo, ¿no? Incluso este devenir de las familias, que esperemos haya sido de alguna manera suave y sobresaliente, y los reportes que han sucedido de constantes agravios en ellas sean de verdad menores. En fin, ya veremos cómo viene el año en esta segunda semana del 2021. Tercera, es probable que se transmita el programa en la tercera, y entonces esperamos lo mejor para todos nosotros. En esta añoranza de electricistas, como siempre, agradecemos el apoyo de Radio ESME, del equipo de Radio ESME, que también confiamos en que les esté yendo bien, se cuiden lo más probable que puedan, y que en la medida de sus posibilidades
estén y tengan el apoyo suficiente para mantenerse en la actividad de estar transmitiendo estos programas. Agradecemos infinitamente a todo el equipo de Radio ESME estas posibilidades. Y bien, regresamos entonces a nuestro tema. No terminamos el tema que estamos trabajando, no lo terminamos, y pensaba yo ya acabar con él y no seguir más, pero vienen algunos párrafos interesantes que en muchas ocasiones son de debate, de discusión, en ocasiones porque de hecho trascienden incluso la vida interna y en especial de estas reuniones del Comité Central, porque estamos, recuerden, revisando el reglamento de plenos del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde hemos dicho que les fascina desde un inicio la cohesión, la fuerza, la coherencia que tienen es porque siguen un orden organizado en su máxima expresión. Eso les ha dado la fuerza, pero a partir precisamente de estos años, lo que les va a envolver y a fascinar, curiosamente, va a ser reglamentar las normas, tener el máximo detalle. Y yo diría, para el contrato colectivo de trabajo, eso es muy bueno porque después van a venir los convenios por áreas de trabajo, por departamentos de trabajo, y va a formular precisiones que sí son, sobre todo en relación a la empresa, necesarios. Esa idea de la normatividad se forja precisamente en estos años porque lo quieren constar en papel. Esa es la cuestión. Y bueno, continuamos con este reglamento de plenos. ¿Por qué insisto en este asunto de la fascinación por lo escrito y las normas? He comentado que en la tradición nacional, las normas que se establecen en México han servido para limitar las cosas. Y el ejemplo más preciso, más claro, es el artículo 123 constitucional, incluso el 27 constitucional. Bueno, casi todos, porque yo diría también sucede con el tercero constitucional. Es claro lo que indica el tercero constitucional. Y uno dice, estos tres artículos lo que es necesario es que se apliquen. No hay más que se apliquen, tal cual quedan claros y evidentes. Pero se hicieron las normas, y en este sentido las leyes federales que se le atribuye a cada uno de estos artículos, y ahí lo que deviene son limitaciones a los derechos constitucionales. Sucede en casi toda la normatividad que deviene de eso, porque después de las leyes vienen mayores especificaciones. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, que se especifican limitaciones a los derechos de los trabajadores, especialmente, por ejemplo, en relación a la salud y a la vivienda, se hicieron dos leyes. Uno, el del IMSS. El del IMSS dio al traste la ley que se otorga para que el patrón tenga la responsabilidad completa de atender la salud y los accidentes de trabajo de sus trabajadores. El Seguro Social le quita el 100% de la responsabilidad y le deja en un tercio. Se crea el Seguro Social como organismo tripartita y al patrón de responder por todo un tercio. Por esto va a dar su cuota obrero patronal, de acuerdo, pero los otros 2/3 son impuestos del gobierno y los impuestos son del pueblo y las cuotas de los obreros. Por tanto, el 100% de responsabilidad en accidentes y salud se convierte en un tercio del patrón, porque estos dos los pagan los impuestos, que es el pueblo,
los trabajadores, que es el pueblo. Esta normatividad es clara, evidente, de cómo la ley, el artículo 123 constitucional en materia de atención de los trabajadores, se le quitan 2/3 al patrón, al capitalista, al burgués, y por supuesto se le elevan las ganancias al más del 50%, que ya es mucho. Y entonces lo que es evidente es esta situación, que las normas, o sea, la Constitución tal cual solo debe de cumplirse y no hay ni para qué discutir nada, y sin embargo las leyes federales lo primero que hacen es limitar, incluso limitar y constreñir lo que el derecho constitucional queda establecido. En fin, regresamos a esto. Esta es la esencia de toda normatividad cuando se reglamentan las cosas. Se van especificando, y me llama mucho la atención que, siendo en este sentido de la propuesta horizontal del control de los sindicatos, viene sucediendo primero por el devenir de la historia y luego por las normatividades como este reglamento, a limitar el potencial democrático del origen de la propuesta democrática de la democracia sindical. Pues la democracia sindical, a través de la normatividad, se va limando hasta irse desgastando. Incluso he de decirles una cosa, en términos generales, la representación democrática burguesa que tenemos en el país, por ser parte de la organización capitalista, de la organización burguesa de las sociedades, tenemos ya esta representación simbólica y en los hechos políticamente tiene una característica: le da poder excesivo porque se olvida el origen del poder, ¿no? Siempre se ha pensado a nivel nacional que el primer mandatario es el que manda, ¿no? El primer mandatario, el primero que manda, y es, por el contrario, el poder dimana del pueblo y es el mandatado, no el que manda. El representante del poder ejecutivo en el país, como se corresponde a una democracia original, debería de ser el primer mandatado, el primero que debe de obedecer. A nivel sindical sucede lo mismo. El secretario general políticamente se le ha cargado ya una presencia política por excelencia. Él ya tiene poder tan solo a nivel de conciencia, de imaginario, de subjetividad o de identidad, como hoy se utiliza. El secretario general, simplemente por ese hecho de ocupar el cargo, ya es el poder político. Cuando el origen del presidente o de los secretarios generales son los votos de una muy buena cantidad de trabajadores o de ciudadanos. El poder dimana de los que votan, y en términos ideológicos de identidad, como se dice, el ocupar estos puestos ya son, por ese solo hecho, un ejercicio de poder simbólicamente fuerte. En fin, y comentábamos, por supuesto, que en la lectura que estamos haciendo de este reglamento hay 2-3 asuntos que van reforzando este imaginario, esta identidad, imagen del poder político concentrado en una persona, como es en este caso el secretario general, que aquí va a adoptar la forma de presidente del Pleno. Bueno, nos quedamos hasta el artículo 11 y retomamos el 10 y empezamos en el 11. El 11 es libertad de voz, y dice: la máxima libertad
de voz es esencial para los trabajos del Pleno. El presidente deberá respetarla y hacerla respetar en los términos siguientes. Y en este ánimo que estoy comentando, debería decir: los integrantes del Pleno deben respetarla y hacer respetar en los términos siguientes. Pero reforzando esta imagen, esta ideología, dice el presidente. Turno. Inciso 1. Turno. Los oradores harán uso de la palabra por primera vez en el mismo orden en que la hayan pedido al presidente. Cualquiera tendrá preferencia en el uso de la palabra sobre otros que hayan hecho más uso de ella sobre el asunto de que se trate. Entonces, dice aquí que todos tienen derecho de voz, pero el orden de ir pidiéndola le amerita que se va procediendo de esa manera, y cuando alguien que no ha tenido uso de la voz lo solicita, por encima de cualquiera de otros puede procederse a que él tome la palabra, pero todos pueden hacer uso de la palabra. Inciso 2. Duración y número de veces. Ningún asistente podrá hacer uso de la palabra fuera del turno, salvo de que se trate de una moción de orden, sobre el mismo asunto, de una moción suspensiva o de una aclaración. Ni va a poder hacer uso más de 3 veces para tratar el mismo asunto, ni de disponer de más de 5 minutos. Previa consulta con el presidente, el Pleno podrá autorizar mayor número de veces y mayor duración, pero sin alterar el turno, salvo la autorización de aquellos a quienes corresponde. Es decir, todo mundo tiene 5 minutos cuando le toca el turno para hablar, para tratar un asunto. Queda claro que tiene 3 turnos para participar. Durante cada una de esas veces 5 minutos. Y excepto que solicite ese orador permiso al presidente y el conjunto apruebe, puede hablar más tiempo, y si ya se pasó de las 3, otras veces. Entonces, los asistentes van a poder aprobar otras veces más después de las 3 que tuvo tiempo, y más minutos si en una de esas ocasiones está tratando el tema de una manera que les parece relevante a todos. Esto sí suena a... no es que suene, es un procedimiento horizontal que en alguien puede ser interrumpido porque su tiempo se agotó, tiene la posibilidad de ampliar y profundizar lo que está comentando, y se dice aquí que todos los oradores pueden ser interrumpidos por moción, por aclaración o por suspensión. Como sabemos, una suspensión es que las cosas están saliendo del orden en la discusión. Inciso 3. Derecho. Todo asistente tiene a hacer uso de la palabra, tiene derecho a hacer uso sobre cualquier asunto a discusión, tantas veces cuantas haya hecho uso de cualquier otro de los asistentes. Entonces, tiene derecho todos
sobre cualquier asunto a discusión, tantas veces haya hecho uso otro de los asistentes. Bueno, aquí de nueva cuenta se entiende que estamos a partir de aspectos realmente democráticos. ¿Y por qué? Pues porque la primera llamada de atención que puede surgir es que se está pasando el tiempo, pero los asistentes consideran que se le puede dar la oportunidad. Y además, si alguien ya usó 4 veces o 5 la palabra, a otro más se le puede dar la oportunidad de volver a hablar porque ya, digamos, se rebasó la primera propuesta de los 5 minutos y las 3 veces. Nos va quedando claro este asunto. Inciso 12. Se entiende, 12, moción de orden. Se entiende por moción de orden aquella que tienda a hacer al Pleno que se están violando los estatutos. O, esto es muy importante, que se están violando este reglamento para su resolución tiene prioridad sobre cualquier asunto que se esté dando y sobre cualquier orador. El presidente deberá interrumpir al orador y conceder luego la palabra a quien solicitó la moción de orden, dando a al de la moción de orden, 2 minutos para su exposición. Tan pronto como ésta se desprende que no se trata en realidad de una moción de orden, el presidente le retira inmediatamente la palabra y el orador interrumpido continúa. Moción de orden queda claro. Violación de los estatutos o del reglamento. No se pueden pedir moción de orden sobre cualquier asunto. Esto me recuerda mucho a mí que en ocasiones, sobre todo en las asambleas estudiantiles, para todo se pedía moción de orden. Moción de orden. Y confieso una cosa, no había reglamentos de asambleas a nivel estudiantil, nunca lo ha existido. Y es muy común solicitar moción de orden. En el ESME, quizá por esto este reglamento tiene un sentido. Moción de orden solo que se violen los estatutos, solamente. Entonces es evidente que es claro cuando esto procede. La moción de orden no se pide para otro asunto solo, violación de estatutos sobre el reglamento. Cuando en una asamblea general se está discutiendo y existe la la moción de orden, entonces es porque se están violando los estatutos o en ese caso el reglamento de asambleas. Luego los oradores, insisto, se nos olvida lo que significa moción de orden y, bueno, hay otra manera de interrumpir al orador, que es el artículo 13 de este reglamento, aclaración. Se entiende, les digo que este amor por el reglamento está muy claro en el ESME y en estas 3 normas que vamos a leer se ve claramente lo que se tiene que hacer. Aclaración, es decir, se entiende aquello que da a conocer al orador hechos que juzgando por sus palabras desconoce, ignora. Solo el orador podrá permitir si se le interrumpe con una aclaración, pero una vez que haya terminado, el presidente concederá para exponerla un máximo de 2 minutos, retirando la palabra si en realidad no se trata de una aclaración. Ven, aquí es claro, perdón por la redundancia, es claro la aclaración. Cuando alguien no está en su discurso, en su participación, en su exposición, en su uso de la palabra, no está, se está brincando, olvidando, teniendo una laguna de unos sucesos y hay alguien que le quiere precisar, entiéndase, se hace hasta que termina.
el orador puede permitirla. Hemos visto en sesiones donde se permite que inmediatamente el orador se hace a un lado y entonces se procede a la aclaración. Según la norma, dicen que no, que la va a conceder, pero al final. Cuando hay esta circunstancia en oradores en una asamblea, luego se siente un temor de no aceptar la aclaración, pero el reglamento dice que es al final. En la Cámara de Diputados hemos visto a varios que sí, ándale, sí, todas las que quieran. Así mi tiempo se extiende. Bueno, si son claros con el cronómetro, se le va a contar el tiempo que tenía para exponer 5 minutos. Pero bueno, es sucesos que van a ampliar lo que se está comentando. Es clara también este artículo 14. Moción suspensiva. Se entiende por moción suspensiva aquella que tiende a fundar la conveniencia de suspender la discusión sobre un asunto sin llegar a una resolución sobre el mismo. El presidente concederá la palabra al terminar el orador que está haciendo uso de ella, a quien correspondiendo o no en el turno pida la moción suspensiva, concediéndole un tiempo máximo de 2 minutos para fundarla. Una vez que todos los oradores que lo deseen y hayan hecho uso de la palabra por una sola vez sobre el asunto cuya discusión se trata de suspender, el presidente pedirá al Pleno que resuelva sobre la moción suspensiva y en caso afirmativo la someterá a discusión y resolución si se tratase de un asunto cualquiera. Bien, entonces la moción suspensiva es no llegar a la conclusión del tema, pero si se dan cuenta, la suspensión del punto no dice de la asamblea, sino del punto, porque seguramente se está considerando que faltarán más elementos. Entonces termina el orador y se pregunta a todos, asunto democrático por supuesto, se pregunta a todos si se suspende sobre ese punto una suspensión. Seguramente en otra ocasión o la reunión, como en este caso el Pleno, afirmarán cuándo se sigue tratando, cuándo se regresa a ese punto, pero por el momento la propuesta es que argumente el que propone la suspensión y diga cuáles son los elementos a considerar para que proceda esa suspensión y por tanto el Pleno en su conjunto tenga claro que se puede realizar esa moción hasta que los que están ahí se hagan de más información, de más elementos, de escuchar más argumentos. Artículos 15. Discusiones. 1. Duración. Al iniciarse las discusiones, el presidente excitará a los asistentes a que formulen proposiciones antes de que terminen el uso de la palabra. Es decir, promoverá que todos los que hagan uso de la palabra lleguen a alguna propuesta. Después de que todos los asistentes que lo desean hayan hecho uso de la palabra una o dos veces, el presidente concederá la palabra por segunda o tercera vez a los oradores que lo soliciten. Después de que todos los asistentes que hayan hecho uso de la palabra 3 veces, debe el presidente preguntar al Pleno si considera el asunto suficientemente discutido y si es en el caso, se vota porque se continúen o no las discusiones. El presidente volverá a hacer la pregunta
cada vez que todos los asistentes que lo hayan deseado hayan hecho uso de la palabra una vez más. Es decir, van a hablar 3 veces los oradores que se apunten, y si después de esta va a sugerir, si al lugar y al lugar otra vez, y después vuelve a plantear si quedó el asunto suficientemente discutido. Inciso 2. Suspensión. En cuanto el Pleno vote que el asunto está suficientemente discutido, se suspende toda discusión y se pasa a proposiciones. En las proposiciones, artículo 18, el presidente presentará un resumen de las proposiciones hechas durante los debates e interrogará a los proponentes si desean aclararlas, retirarlas, fusionarlas, modificarlas, concediendo un tiempo máximo de 2 minutos a cada uno que propongan responder, si aclaran o no aclaran. Después viene votación, todos tienen derecho de voto, después dice que todos los asistentes deben de votar, después resoluciones. Lo estoy haciendo rápido porque ya sucedió lo que debe de suceder, se acabó el tiempo, y va a haber una mayoría necesaria para que se pueda votar, y puede haber proposiciones que no tengan resolución, y todos los acuerdos para ser legales y válidos tienen que estar siempre tomarse de acuerdo con el reglamento y que no impliquen violación o contradicciones. Todas las resoluciones serán obligatorias para todos los miembros, en este caso del Pleno, y se les va a entregar copias de la orden del día, los acuerdos que se hayan tomado, las resoluciones sobre ellas. Bien, ahora sí, yo quería llegar a este punto. Se nos ha acabado el tiempo para esta añoranzas y para el tema. Creo que está, dirían ellos, suficientemente discutido. Faltan todavía 2 artículos, pero con lo visto es más que suficiente. Pues volveremos en otro lunes con otra añoranza para electricistas, con otro tema. Ya les comentaremos el próximo lunes de qué se trata. Que nos vaya como nos debe corresponder, con el cuidado de la salud en este 2021. Hasta la próxima añoranza de electricistas.